Con mucha frecuencia los criadores asociamos erróneamente la palabra canaricultura con la de ornitología deportiva, que no significan exactamente lo mismo, aunque tenemos que considerar siempre, queramos o no, que si vamos a cualquier concurso prácticamente el 70 o incluso el 80% de los pájaros van a ser canarios. El tipo de pájaro más criado, el tipo de pájaro con más seguidores, pero bueno, ya que en el anterior vídeo estábamos hablando de nuevas gamas o nuevas mutaciones de canarios que podíamos incorporar, también he preferido hoy hacer un vídeo específico hablando de otros tipos de variedades de pájaros, con muchos encantos también. Hablaremos de pájaros exóticos, hablaremos de pájaros de fauna, también hablaremos un poquito del tema de la hibridación, de distintas citácidas. Va a ser un vídeo muy completo y sobre todo interesante porque, aunque como digo, la mayoría de las veces nos enfocamos mucho en el tema canaricultura y hablamos siempre de canarios, de genética de los canarios y demás, con muchos de estos pájaros que vamos a hablar en el vídeo vamos a ver características que desde luego a día de hoy no la tienen los canarios y posiblemente nunca la desarrollen en cuanto a sus colores, en cuanto a su morfología, en cuanto a muchas características de ellos. Entonces no deja de ser bonito este viaje de descubrir otro tipo de especie, aunque como ya sabemos la ornitología deportiva muchas veces la relacionamos con canaricultura, pero es mucho más. Y en este vídeo, donde estamos buscando nuevas especies o nuevas gamas para incorporar al criadero, pues también es interesante reivindicar esto. La ornitología no solo es canaricultura y hoy precisamente vamos a hablar de ello. Bueno, si hablamos de especies que podemos incorporar al aviario, lógicamente ya os dije que los diamantes mandarines, como los que estáis viendo en imagen, ya los tuvimos en el aviario en las 2 temporadas anteriores. Lógicamente no vamos a incorporar nuevos pájaros, pero dentro del diamante mandarín podemos encontrar mucha variedad y muchas diferencias. Y por ejemplo, una diferencia muy clara es la diferencia que se forma entre los diamantes mandarines clásicos, los típicos que vemos tipo de pajarería, que son diamantes muy pequeñitos, que tienen mucha facilidad de cría, que crían prácticamente todo el año, en comparación con, por ejemplo, el que estáis viendo aquí, que es un diamante de tipo gigante, que luce de alguna manera mucho más en los concursos, porque son pájaros más tranquilos, son pájaros más grandes, donde se ve más las características morfológicas, y aunque se parezca mucho en el aspecto en comparación con los diamantes habituales que nos encontramos, tienen una serie de dificultades técnicas y una diferencia muy importante. Este tipo de pájaro, digamos, más lucido en los concursos, también es un pájaro que tiene muchas más dificultades para la cría, pero puede ser un reto interesante para alguien que, por ejemplo, haya trabajado los diamantes mandarines típicos, meterse ya con diamantes de tipo gigante, más grandes, digamos, otro nuevo reto. Y siempre cuando hablamos de pájaros exóticos, a mí me llama mucho la atención siempre porque con los canarios hablamos mucho de genética, de mutaciones, de selección, de factores recesivos, de muchas características genéticas. Pero tenemos que pensar que en cada especie ya tenemos conseguido una variedad de mutaciones que la hace única en ese sentido. Por ejemplo, esto es un ejemplo de la gran cantidad de variedades y mutaciones que podemos encontrar en los diamantes mandarines. O sea, cada especie de alguna manera es un mundo. Ya sabemos que el mundo de la canaricultura es muy amplio, que si mutación topacio, humo, faeo, todas las complicaciones que conlleva, pero es que si nos metemos en cada una de las especies vamos a notar un mundo, cada uno diferente. Y esto debemos considerarlo siempre cuando trabajemos cualquier pájaro, que dentro de sus características, por mucho que lo consideremos un pájaro exótico, un pájaro poco criado, algo testimonial, pero nos vamos a encontrar una variedad impresionante. Podríamos trabajar otro tipo de mutaciones dentro del criadero de diamantes mandarines, pero bueno, probablemente incorporemos otro tipo de pájaro. Si hablamos de diamante, desde luego a mí el que siempre me ha llamado más la atención, me parece el pájaro más espectacular del mundo, incluso relegando una segunda posición al jilguero, aunque lógicamente por cercanía al jilguero todos los criadores europeos le tenemos un gran cariño. Pero el diamante de Gould sin duda es de los pájaros más espectaculares, de los exóticos más espectaculares. También, como hemos dicho antes con el diamante mandarín, nos lo vamos a encontrar en bastante diversidad de mutaciones. Simplemente solo si nos fijamos en la cara vamos a tener diamantes de Gould con la cara roja, con la cara naranja, con la cara negra. En los pechos también tenemos variedades. Luego, aparte, ciertos factores como el pastel y demás. Es decir, vamos a encontrar una gran diversidad dentro de los diamantes de Gould. Con el tema de los diamantes de Gould, aquí vemos por ejemplo un diamante de Gould con la cabeza negra, otro tipo muy diferente al más clásico que hemos visto antes. Con los diamantes de Gould pasa también otra cosa, que es un pájaro que a todo el mundo le llama la atención por su vistosidad, por los colores. Sobre todo también llama la atención a los criadores de canarios de color. Un detalle que nos llama la atención mucho de los diamantes de Gould es que
En el color tenemos que trabajar mucho la pluma, en el diamante de Gould también, pero en el color es fácil que tengamos dificultades a la hora de que, digamos, el pájaro tenga una pluma compacta, muy pegadita al cuerpo, sin ningún faldón, que esté pegada, y en los diamantes es mucho más habitual encontrarnos pájaros como este que prácticamente parece que tienen la pluma pegada, la pluma pintada. Es mucho más estético este tipo de pluma que la que al final muchas veces desarrollamos con el tipo de los canarios. Y los diamantes de Gould, desde luego, a los criadores nos llama la atención por esa, no diría esa facilidad, porque también tiene un trabajo, pero esa característica propia de que parece que están pintados, esa pluma tan cortita, tan pegadita que aparentan. Con los diamantes de Gould ocurre también otra cosa, y es que es un pájaro exótico, que tiene, lógicamente, cría en determinadas épocas muy concretas, acorde a donde es, tenemos que tener en cuenta que son pájaros australes. Pero con el diamante de Gould muchos criadores no se atreven, y yo, por ejemplo, no me he atrevido en su momento nunca, por el hecho de que es un pájaro con fama de bastantes dificultades a la hora de criar. Sí que es cierto que, si lo vemos bien, la mayoría de criadores trabaja con nodriza, la mayoría obtienen mejores resultados con nodriza, utilizando fundamentalmente isabelitas, ahora hablaremos de ellas, pero también es cierto que he visto en algunos criaderos diamantes de Gould en parejas que crían perfectamente su propia nidada, y he visto criaderos incluso que no se plantean el uso de nodriza. De forma práctica, pues lógicamente es complejo gestionar también, no solo tienes que tener una pareja de Gould, sino también tienes que tener parejas de nodriza. Es como, digamos, duplicar el criadero en cuanto a su tamaño cuando trabajas con nodriza, pero desde luego por espectacularidad a mí es de los pájaros que más me llama la atención, sin duda alguna. Y en algún momento, no sé si será ahora la ocasión, pero en algún momento seguramente intentaremos trabajar de alguna manera el diamante de Gould. Aquí vemos, por ejemplo, otro, también con la cabeza negra, pero veis las características muy diferentes. Este con el pecho blanco es un pájaro, digamos, más clásico, pero con la característica del pecho blanco. También llamativo del Gould, por ejemplo, ese rabillo que se forma, que podemos ver en algunos ejemplares así alargado, la coloración que se forma en el pico, que también varía. Es decir, es un pájaro que ya de por sí, lo que hemos dicho, dentro de cada especie, dentro de cada gama, es un mundo aparte. Hablando lógicamente de los diamantes de Gould, otro de los pájaros clásicos que podríamos plantearnos criar es la típica isabelita del Japón. A mí lo primero que me llamó la atención de las isabelitas del Japón es cuando descubrí que no eran pájaros que se veían en la naturaleza. El diamante mandarín es un pájaro que existe en la naturaleza. El diamante de Gould es un pájaro que existe en la naturaleza. Es cierto que no en tanta variedad cromática, lógicamente en cautividad se han desarrollado muchas mutaciones, pero un pájaro que tuvo su origen ahí. Digamos, el isabelita del Japón, o el pinzón society, como se le conoce en algunos libros, podemos ver, ingleses y demás, pues un pájaro que se creó de forma artificialmente, y es un pájaro sobre todo interesante, no solo ya siempre se le valora como buena nodriza, para utilizarlo como nodriza de los diamantes de Gould, pero de por sí su cría, por sacar isabelitas, también es un pájaro muy interesante para criar, un pájaro que tiene muchas facilidades para criar, que aunque no lo parezca también tiene varias mutaciones que podemos desarrollar, incluso nos vamos a encontrar pájaros con moña y características muy llamativas. No es un pájaro que a la mayoría de criadores les llame la atención, a lo mejor porque es un pájaro un poco oscuro, poco vistoso, pero desde luego también tiene características llamativas, y podemos encontrar isabelita del Japón a un precio muy bajo, con lo cual es un pájaro que podría ser interesante para cualquier criadero, por las mismas características un poco del diamante mandarín, por su facilidad de cría, y luego por las características propias que tiene como un pájaro exótico. Más pájaros, si estamos hablando de los exóticos. A mí uno de los exóticos que más me llama la atención es el que estáis viendo aquí, que es el gorrión de Java, o también conocidos como pada. Podemos encontrarlo así, podemos encontrarlo en más mutaciones. Me parece que hay también, por ejemplo, mutación opal. Vamos a encontrar también padas blanco. Y a mí es un pájaro que me llama la atención como exótico por esa robustez. Veis el cuerpo que tiene, veis el pico como forma. Es un pájaro muy compacto, muy lustroso. Yo del pada siempre me acuerdo porque en mi pueblo, lo típico que hay en todos los pueblos, que alguien pone en la ventana algún canario para que cante en una jaulita, eso es muy habitual. Pues había una persona que tenía como mascota, en vez de un canario, tenía un pada. Era blanco, con el pico claramente rojo, se veía claramente, al que sea aficionado a los pájaros lo veía como un pada. Sin embargo, a mucha gente que pasaba, que pensaba que era un canario, le llamaba mucho la atención eso, de cómo habrá conseguido este hombre tener un canario blanco y a su vez que tenga el pico rojo. Pues bueno, muchos de esos aficionados
no sabían que realmente no era un canario lo que tenía, que era un pada, que no es un pájaro muy habitual para tenerlo en los balcones, pero a día de hoy pues con la globalización también podemos conseguirlo. Es un pájaro que sé poco de él en cuanto a su cría, no he hablado con muchos criadores al respecto, pero desde luego a mí me resulta un pájaro llamativo y un pájaro bastante vistoso. Y luego hablando un poco de distintas variedades de diamante dentro de los exóticos, para mí hay variedades de diamantes que a mí me encantan. Una de ellas, por ejemplo, es esta, que a mí me parece una de las variedades de diamante más elegantes. Vamos a hablar de varias en el vídeo, seguramente hay varias que queden fuera. Por ejemplo, me parece que del moteado no he incluido ninguna imagen, pero este, por ejemplo, es el diamante Vichenot, que a mí es de los diamantes que más me llama la atención. Quizás no luce mucho en cuanto a que no tiene mucha variedad de colorido, pero esa formación, esa coloración entre el gris, el negro y el blanco, para mí me resulta muy, muy elegante también este pájaro para dar por el criar. Y sería una opción interesante para trabajar, el diamante Vichenot. Y luego otras opciones también de diamantes más o menos típicas de encontrar, que a mí también me llama la atención. Por ejemplo, este que lo habéis visto seguramente más de una vez, que es el Ruficauda, otro tipo de diamante. O por ejemplo el diamante papagayo, que a mí me gusta mucho porque es un pájaro que tiene ese contraste entre el verde y el rojo que lo hace muy espectacular. Podría ser también una opción como este que estáis viendo de Aviario Fanega. Y hablando de más pájaros exóticos, pues lógicamente tenemos que hablar de uno de los exóticos que más ha influido a lo largo de la historia. Ya hemos dicho que la ornitología deportiva muchas veces se asocia con la canaricultura, pero no podemos entender a día de hoy la canaricultura sin hablar del cardenalito de Venezuela, ese pájaro que en su día se trabajó con los canarios y aportó todo lo que es el factor rojo en los canarios, todo, absolutamente todo, viene de este pájaro. Es un pájaro muy pequeñito, es un pájaro también con ciertas dificultades a la hora de la criar, también en cuidados a nivel sanitario y demás, pero a mí es un pájaro que desde luego siempre me ha llamado la atención. Esa capacidad que tiene, esa coloración roja fuerte con la capucha negra que tienen los machos, muy diferente a las hembras que tienen un tono más parduzco, que luce mucho menos. Pero para mí es un pájaro muy interesante, un pájaro que también es muy criado y es un pájaro que lo podemos encontrar también en muchas mutaciones. Se han desarrollado mucho las mutaciones del cardenalito y las podemos ver. No es un pájaro que sea asequible de alguna manera para todos los bolsillos, de alguna manera este tipo de pájaros exóticos son caros, pero si lo comparamos con su tamaño, desde luego son bastante caros, pero para mí es un pájaro muy interesante y sobre todo súper llamativo. A mí siempre me gusta verlo en los campeonatos nacionales y demás, cuando veo cardenalito con ese pequeño tamaño y el contraste que crea con el rojo, a mí me resulta súper espectacular. Con el cardenalito a mí me gustaría hacer un vídeo aparte algún día porque ha sido un pájaro que ya decimos que ha aportado mucho a la historia, pero también ha sido polémico porque, claro, como se empezó a cruzar con los canarios y empezó a llamar la atención por esa coloración tan llamativa que tiene, también se empezó a sacar mucho pájaro de capturas ilegales, lógicamente, de Venezuela, y lo llevaron prácticamente a la extinción. Ahora podemos encontrar viviendo en libertad, este pájaro también vive en las selvas de Venezuela y demás, pero desde luego una población mucho más reducida que la que tenía. De alguna manera ese ansia de los criadores, sobre todo europeos, provocó que esquilmáramos un poco el cardenalito de sus zonas de origen, pero también es paradójico que ese ansia también provoque que a día de hoy, por ejemplo, si queremos reintroducir la especie o si queremos aumentar los pájaros que viven allí en libertad, en su territorio, pues gracias al trabajo que han hecho los criadores, sobre todo en Europa, de selección, de mejora de la robustez, de desarrollo del pájaro, pues vamos a encontrar mucha más cantidad de pájaros que los podemos utilizar. Es decir, criar, como dicen los compañeros, me parece que es el lema de la Federación de Portugal, criar es preservar, y en este tipo de pájaros lo podemos ver. Es decir, el pájaro no solo se esquilmó, y es cierto, y de ahí pues tiene la culpa los criadores y todo lo que los portamos, sino que una vez que estamos en esta situación, los criadores son clave para que el pájaro no desaparezca y no se extinga definitivamente, porque el medio ambiente es más complicado controlarlo por el tema de madereras, etcétera, etcétera, o el cambio climático y demás, que el trabajo de los propios criadores que han ido desarrollando de otros años y que de alguna manera lo podemos utilizar para volver a reintroducirlo, como se está haciendo también ya de por sí en esta zona del continente sudamericano. Con lo cual, desde luego que el cardenalito sería una opción perfectamente factible. Y digamos, su hermano, por así decirlo, que desde luego tienen bastantes variaciones genéticas, sería lo que estáis viendo aquí, que es el cabecita negra, que también es un pájaro muy criado por mucho,
vemos que la coloración, en este caso de capucha y demás, es muy semejante, pero en este caso un pájaro amarillo también llama mucho la atención, no tanto para mí como el cardenalito de Venezuela, pero sería una opción también muy, muy exótica y muy curiosa para trabajar. Y ya que estamos hablando de este tipo de pájaros, bastante vinculados a los jilgueros que tenemos en Europa, pues tenemos que hablar lógicamente de uno de los pájaros más llamativos, que es el negrito de Bolivia. El negrito de Bolivia es a día de hoy posiblemente el pájaro más cercano que tenemos a conseguir un pájaro, digamos, de ornitología completamente negro. Ya sabéis que aunque hablemos de canarios negros, el canario negro como tal negro no existe. Se ha trabajado mucho con hibridaciones con el negrito de Bolivia para intentar aportar ese color negro a los canarios. Yo la verdad es que dudo, no sé si se ha conseguido algún índice de fertilidad, pero desde luego no se ha conseguido desarrollar nada firme de descendencia para conseguir el canario negro. Lógicamente los criadores trabajan en muchos frentes, pero desde luego poder ver un pájaro, digamos, semejante al canario, aunque en cuanto a morfología aquí lo veis es mucho más parecido a un jilguero, pues es muy llamativo. Si en algún momento se consiguiera un canario completamente negro, desde luego sería una de las grandes revoluciones dentro de la canaricultura. Pero a día de hoy uno de los pájaros más cercanos a ello sería el negrito de Bolivia, que también los podemos criar, con dificultades en la cría, como todos estos carduélidos, pero y la dificultad es que entraña también que sea un pájaro exótico, pero es un pájaro también muy chulo y que no estaría mal criarlo. Otro tipo de pájaros, por ejemplo, dentro de los exóticos, como que el que estáis viendo aquí, los picos de coral, que aunque no os lo creáis, yo por ejemplo este tipo de pájaros los he visto viviendo en libertad en la propia España, y es que es curioso, si nos asomamos por ejemplo en zonas de regadío, podemos encontrar algunas bandadas en semilibertad. No sé si de alguna manera se escaparon, pasó un poco como las cotorras argentinas o qué, pero es un pájaro que sí puede existir de alguna manera en Europa en libertad, aunque originariamente, como bien veis por las características, no es un pájaro europeo. Podría ser una opción. Y otro pájaro exótico que a mí personalmente siempre me ha llamado mucho la atención son los de tipo azulito. Azulito de Senegal, azulito de Tanzania. Si decimos antes que el canario negro es uno de los grandes retos y sería conseguir el canario negro sería una grandísima revolución, lo sería también, no sé si más aún, pero también sería una gran revolución conseguir un canario completamente azul, o por lo menos un canario que tuviera algún detalle de azul, porque no existe para nada. O sea, en cuanto al hipocromo del canario, el hipocromo amarillo, el hipocromo rojo y las distintas coloraciones relacionadas con esto, poco más. Canario azul como tal no existe. Hablamos, igual que hablamos de canarios negros, que no son completamente negros, es una forma de expresarlo, también hablamos de canarios azul, porque tienen el factor de refracción azul, pero no son canarios azules. Los criadores que empiezan y de repente empiezan a investigar y empiezan a ver que el canario que llaman azul o con refracción azul no es realmente un pájaro azul, pues digamos de alguna manera se entristecen o no esperaban eso, porque lógicamente el color azul como tal en los canarios no lo hemos conseguido. Lo vemos en exóticos como estos, lo podemos encontrar también en pájaros como por ejemplo el pinzón del Teide o el pinzón que podemos encontrar también en Gran Canaria, que los machos tienen también una coloración azul, no tan llamativa para mi gusto como por ejemplo estos azulitos, pero sí que tiene un azul un poquito más oscuro, muy chulo. Y lógicamente, ya que no podemos disfrutar de un canario completamente azul, los aficionados a la canaricultura también nos gusta mucho ver este tipo de pájaros con esa característica azul. Podría ser una opción incorporar alguno de estos azulitos, aunque no sé realmente si tienen muchas facilidades en cuanto a la cría o no. Me imagino que como los exóticos tendrán complicaciones también. Dejando a un lado los exóticos, que ya simplemente hemos dado unas pinceladas, pero que es un grupo amplísimo, porque en Europa lógicamente hablamos de pájaros exóticos a todo lo que no es común aquí o no vemos en nuestros campos, pero en Europa también tenemos muchos pájaros semejantes que los llamamos fauna europea. Cuando hablamos en Europa de pájaros de fauna, claro, lo que es nuestra fauna autóctona, para un criador de Sudamérica, lo autóctono suyo son nuestros exóticos de alguna manera, ¿no? Y en cuanto a fauna europea, pues hablamos de pájaros que se crían de manera natural en Europa. Estos pájaros ya sabéis que han sido muy polémicos siempre, por todo el tema del silvestrismo, por todo el tema de que había de alguna manera caza furtiva, capturas ilegales, que sí se prohibía el silvestrismo, pero desde luego están muy vinculados nuestra sociedad a ello. Aquí estáis viendo un jilguero común que podemos encontrar en cualquier campo en España. Todos los criadores de alguna manera o hemos tenido algún jilguero
o hemos cogido indebidamente de niños, lógicamente, algún nido, pero tenemos mucha vinculación con un pájaro que lo consideramos muy nuestro. Si hay una cultura por la canaricultura, desde luego la cultura por el jilguero es otro mundo totalmente aparte. Y no siempre está asociado al silvestrismo, porque el jilguero desde luego tiene un mundo aficionado aparte. Si vemos en YouTube por ejemplo nos vamos a encontrar muchos canales de canaricultura, pero también muchísimos canales única y exclusivamente enfocados al jilguero. Y el tema del jilguero, hablamos mucho de nuestro jilguero autóctono para el cante y por la belleza del color, pero donde se ha desarrollado realmente un boom en los últimos años es en los jilgueros de tipo siberiano, los jilgueros mayor. Con los jilgueros mayor ha habido un poco de burbuja de criadores, en el sentido de que es cierto que es un pájaro como este que estáis viendo, que es una mutación de jilguero mayor, que llama mucho la atención, es un pájaro que es muy espectacular, porque es un jilguero con mucho tamaño y con mucho colorido, pero también lo que ha ocurrido con el tema de los jilgueros es que ha habido un boom de criadores y lógicamente muchos de ellos son verdaderos aficionados y le interesaba criar y lo han intentado criar porque son pájaros con muchas dificultades para la cría, pero también ha habido, seamos sinceros, una gran cantidad de criadores que se han puesto a criar el jilguero simplemente por el hecho de que es un pájaro que se vende caro. Y como mucha gente se mete por interés económico y como mucha gente hace la cuenta de la vieja, que si compro 2 pájaros a 100 euros, saco 5 crías y cada cría las vendo a 100, saco 300, bueno, pues eso ha pasado también con el mundo de los jilgueros mayor. Ha habido muchas estafas, ha habido mucho desarrollo de mutaciones, muchas veces sin consolidarlas de alguna manera, y de alguna manera se ha generalizado mucho la cría del jilguero mayor en ese sentido. Un pájaro muy espectacular, un pájaro que tiene muchas dificultades técnicas. Yo me niego a pensar que un criador que lleve muchos años trabajando el jilguero mayor y que tenga buenas temporadas de cría sea un mal criador. Es un criador que demuestra. Yo puedo tener, por ejemplo, algún tipo de canario clásico de cría fácil, criar muchos pájaros al año y no ser buen criador, porque puede ser, pero desde luego siendo un mal criador con jilgueros mayor no vas a sacar nunca cantidad de pájaros, y desde luego es espectacular muchas veces ese tipo de criadero. Por ejemplo, los vídeos que tiene en YouTube el compañero Jilgueros Aldana, que se ve el criadero, se ven perfectamente esos pájaros, son muy espectaculares, pájaros que también llaman mucho la atención a los no aficionados por la cotización que tienen. Podemos ver jilgueros de este tipo por precio 200, 300, 400, 500 y de ahí para arriba incluso burrada. Y es lo que ha pasado un poco con el jilguero. A mí, desde luego, no es el pájaro más interesante para empezar a trabajar, también porque es un pájaro bastante caro, hay que reconocerlo, pero desde luego que en algún momento, como a prácticamente todos, nos gustaría experimentar un poco con este tipo de jilguero, que son desde luego sumamente espectaculares. Volviendo un poco a los pájaros autóctonos, porque el jilguero mayor desde luego no es autóctono, y menos esa mutación que le hemos visto. Autóctonos, a mí personalmente uno de los pájaros que más me llama la atención es el pardillo común, que veis que este es un macho, que en la época de cría se le pone el pecho rojo. Me ha llamado siempre mucho la atención porque es un canto que a mí personalmente me gusta más que el de los jilgueros, para gustos colores, y también es un pájaro que tengo yo bastante vínculo, porque al igual que todos hemos tenido alguna vez contacto con los jilgueros, yo por ejemplo de pequeñito he tenido algún pardillo en el criadero, es cierto, pardillos tenidos de forma ilegales, porque aquella época era muy típico que te venía alguien con un pardillo que lo ponías a criar con una canaria para sacar híbridos, etcétera, etcétera. Y a mí los pardillos siempre, los que he tenido, me han dado muchas satisfacciones. He sacado, no los he criado en pureza porque todo lo que tenía han sido machos, pero he sacado bastantes híbridos con ellos y ha sido un pájaro que tengo muchos recuerdos. Podría ser también una opción de alguna manera intentar trabajar con el pardillo, que aunque lo veamos un pájaro muy simple y con poco desarrollo de mutaciones, alguna ya se ha conseguido desarrollar en algunos criaderos con el pardillo. Otro pájaro, digamos, vinculado a los pardillos, que a mí personalmente siempre me ha llamado mucho la atención, es el pardillo sicerín. A mí me parece un pájaro espectacular, un pájaro muy miniatura, un pájaro que llama la atención por bonito, por estética, y podría ser también una opción. Volvemos a lo mismo, pájaros que se suelen vender bastante caro. Es un detalle importante que tenemos que considerar cuando experimentemos con ellos, que no tienen una cría demasiado fácil, que tenemos que entenderlo, pero que también tienen un desarrollo de mutaciones que es interesante. Y dentro de lo que serían fauna europea, aunque lógicamente hay muchos más, hay verdecillos, hay muchos otros tipos de pájaros, uno de los más seguidos, primero lógicamente está el jilguero, pero en segundo lugar seguramente habría que poner el verderón común,
¿Que el verderón común es un pájaro? Seguramente yo no lo incorpore porque a mí personalmente no es un pájaro que me guste. Conozco muchos aficionados a él, desde luego hay mucha afición hacia el verderón y sobre todo hacia el verderón en distintas mutaciones. Por ejemplo, la mutación ágata gusta mucho, se trabaja mucho, verderones en lutino, etcétera, etcétera. Pero es un pájaro que hay que reconocer que llama la atención, no tanto por su coloración, pero sí es un pájaro muy robusto, un pájaro con mucho cuerpo, un pájaro que llena la jaula y que realmente tiene muchos amantes, no ya por su canto, que a mí no me parece nada llamativo en comparación con el jilguero del pardillo, sino por sus características físicas. Es un pájaro también, de alguna manera, dentro de los pájaros de fauna, de los más criados y de los que más vemos en los concursos. Después seguramente en los jilgueros vemos una gran cantidad de verderones, sobre todo verderones mutados. Hay muchos aficionados a ellos. Claro, como estamos hablando de fauna europea, había que hablar también del tema de la hibridación. A mí la hibridación yo siempre recomiendo a todos los criadores que en algún momento de su vida intenten, si les gusta lógicamente, pero intenten trabajar la hibridación, porque es un mundo absolutamente aparte, totalmente diferente a la canaricultura, totalmente diferente al resto de especies de ornitología. Un mundo sumamente creativo, el hecho de juntar un pájaro de una especie con otro de otra y conseguir que se reproduzcan. Es un gran reto para muchos criadores y es un reto por doble motivo, porque cada vez que sale un híbrido podemos intuir más o menos, según cómo sean los padres, cómo va a salir el híbrido, pero son pájaros que salen muy diferentes, es un mundo en ese sentido. Y luego también es un mundo en cuanto a las dificultades de la reproducción, porque hay que tener en cuenta que juntar dos especies no es simplemente juntar un macho con una hembra y ya se ponen a criar, es que hay muchas especies que desarrollan un comportamiento, que no entienden el periodo de celo del pájaro de otra especie. Hay muchas especies que no tienen celo en el mismo periodo, que no se entienden, que a lo mejor son muy territoriales. De hecho, por ejemplo, en el mundo de la hibridación es una de las variantes dentro de la ornitología donde más interesante se hace el trabajo con la inseminación artificial, que en canaricultura, por ejemplo, no tiene muchos usos, salvo, experimental o por curiosidad, pero en algunas hibridaciones la inseminación artificial sería muy interesante para trabajar distintos híbridos. Aquí estáis viendo, por ejemplo, un híbrido de jilguero por camachuela, que desde luego a mí me resulta un pájaro sumamente espectacular. Aquí veis las características del camachuelo macho para hacer un poco la comparativa y podemos encontrar hibridaciones muy chulas. Y no solo es un reto por el hecho de sacar un pájaro único y muy diferente, sino por el hecho de que en algunas de estas hibridaciones pues nos vamos a encontrar que hay una cierta fertilidad. La mayoría de híbridos, como pasa por ejemplo con el típico mulo, el hijo entre un caballo y un burro y demás, la mayoría de híbridos son pájaros estériles. Es decir, ese pájaro, una vez que lo hemos creado, no nos va a valer como reproductor y simplemente lo vamos a tener por entretenimiento porque nos gusta su belleza. Luego también vamos a encontrar híbridos fértiles, que son los menos, y dentro de los fértiles, pues trabajándolos de alguna manera, podemos conseguir desarrollar nuevas mutaciones. Por ejemplo, sin ir más lejos, el canario jaspe viene a través de una hibridación. El canario rojo, que tenemos una gran cantidad de canarios con fractor rojo, vino de una hibridación entre el canario y el cardenalito de Venezuela. Es decir, se puede desarrollar un mundo de posibilidades dentro de la cría de una especie con la hibridación. Pero no solo eso es interesante, sino lo que ya decimos, hibridar por conseguir, digamos, un pájaro creativo, un pájaro diferente y también pájaros únicos. Aquí estoy viendo, por ejemplo, un híbrido que para mí es bellísimo, entre el jilguero y el canario. Posiblemente la hibridación más típica sea el jilguero y canario. Y luego también, aquí estamos viendo otro, que es un híbrido entre un jilguero, a ver si lo adivináis, el jilguero y un cardenalito. Más o menos por sus características se pueden interpretar, pero hay hibridaciones que es difícil identificar cuáles son los progenitores. En este caso es bastante fácil, pero hay hibridaciones que son bastante complejas. Yo, por ejemplo, sí que he hibridado en su momento, cuando empezaba con esto de la canaricultura, ya os he dicho, con los pardillos. También he experimentado un poco con los jilgueros, con verdecillos, con lúgano. Y desde luego no me lo planteo a día de hoy para volver a intentarlo. Seguramente en algún momento de la vida sí me plantearía volver con el tema de las hibridaciones. Pero desde luego yo personalmente se lo recomiendo a todos los criadores que experimenten un poco con la hibridación, porque la satisfacción que da a todos nos ilusiona mucho cuando cogemos un nido del criadero y vemos que ha nacido un pichón. Nos da, digamos, un placer momentáneo muy bueno a todos los criadores, pero ya cuando conseguimos que nazca un pichón de una hibridación súper difícil, eso ya es una satisfacción que
dificilísimo medirla. Desde luego es una alegría increíble y la creatividad que se consigue en el mundo de la hibridación para mí no la supera ninguna faceta dentro de la ornitología. Digamos, aquí estamos viendo, ahí tenemos que hablar de ya, digamos, dando un salto, hablar de periquitos, por ejemplo, que el periquito es uno de los pájaros más comunes que nos vamos a encontrar. La mayoría de gente que no tiene ni idea de canaricultura o de ornitología, cuando piensa en pájaros ornamentales, pues piensa lo típico: canario, jilguero, periquitos, agaporni. Sin embargo, el periquito, pues es un canario que no, es un pájaro que no tiene tantos seguidores, como ya hemos dicho, con respecto al canario. Pero sí que es cierto que se cría de forma muy convencional y es un pájaro muy interesante en ese sentido. Son pájaros, como ya sabéis, australianos, pero que tienen bastante facilidad en la cría. Podemos encontrarnos el periquito común, que es el típico que vamos a encontrarnos como mascota o en criadero, pero fijaos la diferencia que hay con otro periquito, que es el periquito inglés. Perfectamente en estas imágenes vemos la diferencia. A la izquierda de cada imagen tenemos el periquito clásico, el periquito común, el periquito típico de Australia, y luego al lado el periquito inglés, que a mí personalmente no me gusta nada, pero es un pájaro muy voluminoso, muy llamativo, que desde luego llena completamente la jaula y que también tiene muchos aficionados. El periquito a mí me llama la atención por varias cosas. No es el pájaro que más me interese, yo las citácidas normalmente las dejo en un segundo plano porque no me gustan tanto, pero es un pájaro, por ejemplo, el récord Guinness del pájaro más hablador del mundo, si no me equivoco, lo tiene un periquito. Pese a que muchas veces hablamos que si los loros, los guacamayos y toda esa historia, el récord Guinness lo tiene un periquito. Y luego aparte es un pájaro muy interesante para criar. Es un pájaro que en la naturaleza en Australia lo podemos encontrar básicamente en color verde, que es el color en el que vive la naturaleza, pero aquí lo podemos encontrar en muy diversas mutaciones. Lo podemos encontrar azules, opalinos y demás. Yo periquitos nunca los he criado como tal en el aviario, pero sí que tuvimos un periquito de mascota, que es este que está aquí, que le pusimos nombre y todo, que se llama Moquito, y que es un periquito que me regaló un compañero justo cuando lo destetó, un periquito de tipo pío. Y la verdad es que fue una experiencia todos los años que estuvo el periquito como mascota en todo el criadero, por el vínculo que desarrollaba, porque de alguna manera los canarios disfrutamos mucho con su cría, pero no tienen tanto vínculo con el criador como puede ser un citácido, que de alguna manera sí te conoce, que de alguna manera juega contigo. Ya el periquito lo sacaba de la jaula, le daba comida en la mano. Si veis la imagen se aprecia una pinza que la tiene prácticamente destrozada. Eso era porque la pinza la teníamos un tiempo para sujetar la puerta y el periquito se acostumbró, quizá por la forma que tiene la pinza como de pico de otro pájaro, pues el periquito se acostumbró a darle de comer a la propia pinza. Ya sabéis que estos pájaros más inteligentes muchas veces desarrollan un comportamiento un poquito demasiado extravagante, y entonces lo que hacía era regurgitar la comida que yo le daba en la boca muchas veces y se la depositaba en la propia pinza, con lo cual al cabo de los años pues la pinza al final se fue desgastando completamente. Pero era curioso porque si le ponías otro tipo de pinza ya no la relacionaba con un pájaro. Sin embargo, su pinza antigua, que era esa, que de vez en cuando se la lavábamos y la desinfectábamos y demás, pues era la que utilizaba para, como si fuera, digamos, su propia cría. Pero desde luego como mascota fue un pájaro que a mí me llamó mucha la atención y que de alguna manera, pues desde luego que en algún momento seguramente me planteé incorporar algunos periquitos al criadero. Si incorporamos periquitos sin importarnos las características de concurso y demás, son pájaros que se venden muy baratos, pese al tamaño que tienen. Podemos encontrar pájaros por 5 o 10 euros, incluso de pajarería, y podría ser una adquisición, digamos, barata e interesante para incorporar una o dos parejas también al criadero, aunque siempre está el debate de alguna manera entre si es conveniente tener citácidos, que de alguna manera son un poquito más escandalosos, en el mismo criadero que por ejemplo canarios y demás. Pero bueno, si con una o dos parejas en el criadero tampoco supondría ningún problema meter el periquito. Vamos a hablar de más citácidos y lógicamente dentro de todo el mundo lo que llamamos tradicionalmente loros, aunque técnicamente serían citácidos, lógicamente no me planteo incorporar loros grandes, ni un yaco, ni lógicamente guacamayos, primeramente porque muchas veces son pájaros con precio prohibitivo. Yo he visto guacamayos de 1.500, de 2.000, de 3.000 euros incluso. No me planteo incorporar eso, seguramente no gaste tanto yo en los pájaros, y lógicamente porque necesitaría unas instalaciones que no tengo, y unas instalaciones no es tan fácil incorporar un guacamayo al criadero y demás. Y luego con los loros también tenemos que pensar que muchas veces son pájaros que van a vivir más que nosotros. Es
decir, hay variedades de loros que pueden vivir 60, 70, 80 años. Es decir, si compramos un loro o lo adquirimos con 30 años, con 40 o con 50, hay muchas probabilidades de que ese pájaro al final muera más tarde que nosotros, con lo cual tenemos que plantearnos también qué haríamos con el loro en el momento que falleciéramos, ¿no? Y entonces, bueno, pues son pájaros también que desde luego tenemos que plantearnos muchas más cosas que si compramos, por ejemplo, un canario, un agaporni, que nos puede vivir como mucho 5, 6, 7, 8, 10 años. O sea, eso hay que verlo también. Con el tema de los agaporni, a mí siempre me ha interesado porque es un pájaro que me llama la atención. No me gusta por el hecho de que muchas veces son pájaros muy escandalosos. Me llama la atención también el hecho de sacar pichones que luego puedas criar como pájaros papilleros. Los agapornis tienen mucho interés en la cría para muchos, no solo para sacar pájaros de concurso y para empezar a seleccionar. Como ya veis en la imagen, hay muchas mutaciones diferentes dentro de los agapornis, rosicoli, ficheri, personata, etcétera, etcétera. Pero luego, aparte de eso, tienen mucho interés como un pájaro papillero, porque lógicamente el vínculo que desarrolla un pájaro papillero con su criador, que lo ha alimentado prácticamente durante toda su vida, pues como mascota es un pájaro muy interesante. Para la cría, pues tienen esos problemas, en el sentido que es un pájaro más ruidoso, que es un pájaro, digamos, más destructor, por así decirlo, que seguramente tiene más problemas para convivir en el mismo criadero con los canarios, pero podría ser una opción. En principio no me lo planteo porque, claro, yo lo que he hecho con los diamantes mandarines es criarlos y luego meterlos en el voladero para que, digamos, de alguna manera se jubilen y vivan allí tranquilamente. Lógicamente, en el mismo voladero de jubilación de los canarios no me plantearía meter agapornis por el hecho de que, bueno, se puedan molestar mutuamente y el agaporni pueda agredir de alguna manera a los canarios. Entonces, desde luego no sería una opción, aunque a mí es un pájaro que me llamaría la atención en algún momento también criar. Y para ir terminando el vídeo, claro, si decimos que la ornitología muchas veces la igualamos a la canaricultura, hay muchas especies que no consideramos, pero es que si hablamos, por ejemplo, de paloma, si hablamos, por ejemplo, de codornices o de tórtola, prácticamente dentro del mundo de la ornitología se olvidan. Son pájaros absolutamente secundarios, pero que también son parte de la ornitología deportiva, y yo siempre intento reivindicarlos en los vídeos porque también gusta que vayamos a un concurso y, aunque la mayoría de pájaros sean canarios, poder ver otro tipo de especies que se crían, poder ver perdices, poder ver codornices, poder ver palomas, poder ver tórtolas, que no nos quedemos simplemente con unas cuantas variedades, sino que el mundo de la ornitología deportiva es muy amplio, mirlos, estorninos, etcétera, etcétera. Dentro de las palomas, la verdadera afición por las palomas no está incluida, digamos, dentro de la ornitología deportiva, sino dentro de la colombicultura, que es una afición tan antigua o más, seguramente que bastante más que la canaricultura, pero desde luego puede ser un pájaro que lo incluyamos dentro de la ornitología y que puede participar de alguna manera en nuestro concurso. A muchos no le llama la atención por sus colores, las palomas, que casi las consideramos como las ratas del aire, estamos aburridos de verlas en las ciudades, pero fijaos, por ejemplo, la variedad cromática que podemos ver en las palomas mensajeras. Esto no es natural, esto no es genética, estas palomas se pintan, porque claro, se utilizan en este tipo de concursos de palomas mensajeras, que la paloma se desplaza muchos kilómetros. Para verla, para identificarla, pues se le pinta con estos colores que desde luego no le afectan en su día a día. Es un mundo también muy llamativo, pero que realmente está aparte dentro del mundo de la ornitología deportiva, pero seguramente hay muchos aficionados aquí a los pájaros, a los canarios, por ejemplo, que también sean aficionados al mundo de las palomas. Y dentro del mundo de las palomas importa lógicamente la coloración, importa lógicamente las características morfológicas, son concursos así, pero dentro del mundo de las palomas, el mundo de las palomas mensajeras es otro mundo espectacular, y a todos los que somos aficionados a los pájaros, si alguna vez habéis tenido la oportunidad de ver esa saca de palomas en los concursos, a mí me llama mucho la atención, es un mundo aparte, y de vez en cuando intento investigar en ella. No estoy tan puesto lógicamente en colombicultura como en el mundo de los canarios, pero también me llama la atención, y de alguna manera insisto que tenemos que reivindicarlo como parte de la canaricultura. Los he metido en el vídeo un poco de remanguillé porque no me planteo incluir palomas dentro del aviario, pero un pájaro que perfectamente podríamos considerar. Más típico, digamos, en los aviarios ornamentales, que se incluyan, por ejemplo, tórtolas como la diamante. La tórtola diamante tiene una característica, aparte para mi gusto ser muy bonita, es una tórtola con un tamaño muy miniatura, en comparativa con un canario desde luego es bastante más grande, pero puede convivir perfectamente en una voladera que tengamos, por ejemplo, con canarios o otro tipo de pájaros así. De hecho, yo he visto muchas voladeras que tienen tórtolas diamantes y la tórtola de alguna manera convive. Son pájaros bastante dóciles, bastante tranquilos,
y pueden dar un toque de color diferente al aviario, sobre todo ya digo las tórtolas diamantes, que son las más típicas dentro de la ornitología deportiva. Y también, por rematar el vídeo con un detalle, por ejemplo, aquí estáis viendo una imagen de una voladera, donde estáis viendo una codorniz bebiendo, pero al lado precisamente tenéis un verderón mutado. Las codornices muchos criadores las incluyen, por ejemplo, dentro de voladera, porque es un pájaro que de alguna manera aprovecha el suelo de la voladera y vive allí. Sin embargo, puede convivir con el resto de pájaros que van a aprovechar sobre todo la parte superior de la voladera. Entonces, por poner un toque exótico al voladero, podemos incorporar también codornices de distintos tipos que de alguna manera conviven perfectamente con los pájaros y de alguna manera también llenan el criadero. No me lo planteo en principio, pero la verdad es que sería una opción curiosa trabajar con codornices dentro del mundo de la ornitología, porque todo lo que son gallináceas, muchas veces la avicultura artística está en otro mundo aparte, dentro de la ornitología, con cursos diferentes, pero también lo podemos incluir. Hace unos años, por ejemplo, en el Campeonato Nacional de Talavera, sí que se dio la circunstancia, no sé si coincidió más de un año, pero un año seguro que lo vi, se dio la circunstancia de que hubo un concurso de ornitología deportiva donde veíamos canarios, exóticos, citácidas y demás, y otro concurso aparte de la avicultura con gallináceas, sobre todo gallinas, faisanes, pavos reales, codornices, y es una manera también de aunar las dos aficiones. Los dos somos aficionados a las aves, pero muchas veces estamos como en mundos aparte, y es bonito también que en algunos concursos, lógicamente con separación de pabellones y demás, porque cada una tiene sus características, pero es una especie más que nos gusta ver en los concursos. A mí personalmente me gusta. Entonces vamos a acabar con el vídeo, que seguramente se haya hecho bastante largo, con el tema de las codornices, y luego pues ya os digo que a medida de que vaya avanzando la temporada de concursos nos iremos planteando qué tipo de pájaro incorporar al aviario. De todas maneras, también agradezco que en los comentarios pongáis algún pájaro, como habéis hecho en el anterior vídeo, algún pájaro que a vosotros os llame la atención o que os gusta mucho y que os gustaría de alguna manera que yo probara también para intentar criar con ellos. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.